escuchamos a Sofía llorar como a las 3 de la mañana. Corrimos a verla y la encontramos sentada en su cama. Estaba como en shock. Sus manitas estaban temblando y la mirada la tenía un poco perdida. Mi esposa le preguntó que si qué le pasaba, pero ella no decía nada. Si son padres, deben imaginarse lo feo que es ver así a tu hijo. Pensamos hasta ese momento que simplemente había sido una pesadilla, por videos o algo así. Pero cuando la calmamos un poquito, papá, hay alguien en la ventana, una señora. Hay una parada vieja al costado de la carretera. Un techito de lámina ya oxidada con un banco de cemento agrietado. Ahí, según el itinerario, no recogemos a nadie después de las 10 de la noche. Ya no hay corridas o paradas oficiales desde ese punto. Pero aquella noche oscura y lluviosa, yo vi a alguien esperando. Buenas noches, comunidad de creepyhistorias de terror. Bienvenidos una vez más al lugar donde las sombras cuentan lo que el silencio oculta. Aquí, donde el miedo no se inventa, se recuerda. En esta temporada, sin duda, la lluvia no ha dejado de caer. De hecho, al momento de estar grabando este video, allá afuera está una lluvia torrencial. Lo moja todo, las calles, las paredes, las ventanas y los secretos. Pero no toda tormenta viene sola. A veces, algo más llega con ella. Algo que se arrastra entre la humedad, que entra por cada rendija, por cada grieta, o por una ventana mal cerrada en el cuarto de tus hijos. Hay lugares que nadie quiere habitar. Por ejemplo, departamentos donde el precio bajo esconde un pasado oscuro. Rincones donde la lluvia no limpia, sino que despierta a lo que duerme dentro. Esta noche te contaré 3 relatos donde la lluvia fue la primera señal y el miedo la última. Pero antes de comenzar, déjame en la caja de comentarios desde dónde estás viendo este video. Y dime una cosa, ¿está lloviendo también allá afuera? ¿Has vivido algo que aún el día de hoy no puedes explicar? Cuéntalo. Aquí lo escucharemos. Aquí le damos voz a lo que el mundo prefiere callar. Y recuerde, su historia podría ser la próxima que contemos. O la próxima que alguien más viva. Sin más que decir, comenzamos. Buenas noches. No sé si alguien más ha pasado por algo así, pero si este relato llega a alguien que tenga hijos, solo quiero decirles una cosa. Nunca dejen abierta la ventana del cuarto de sus hijos. Por favor. Soy padre de 2 pequeños, Emiliano de 7 años y Sofía de apenas 4. Vivimos en un fraccionamiento tranquilo al sur de la ciudad, en una zona que se supone es segura, o lo era, hasta hace unos meses. Todo comenzó a principios de junio. Aquí en Aguascalientes ya empezaba a sentirse el calor fuerte y por las noches simplemente costaba conciliar el sueño. Teníamos poco de haber comprado esa casita.
con los puntos de vivienda que teníamos mi esposa y yo. De hecho, la casa fue un remate de la inmobiliaria. Tenía muchos daños, de los cuales nosotros no nos percatamos porque es requisito que la casa se entregue en buen estado. Y así fue. Tuvimos gastos por aquí, por allá. No alcanzamos a poner un aire acondicionado y, como muchos, optamos por dejar las ventanas abiertas para que entrara algo de aire fresco. En especial, la del cuarto de los niños. Pero estaba protegida con una reja y con un mosquitero. No era tan grande y tenía vista al jardín trasero. ¿Qué podía pasar? Después de todo, las lluvias ya habían comenzado y eso aligeraba un poco el calor. La verdad, las primeras noches todas fueron normales. Sin embargo, al pasar de los días, una noche como cualquiera, escuchamos a Sofía llorar como a las 3 de la mañana. Corrimos a verla y la encontramos sentada en su cama. Estaba como en shock. Sus manitas estaban temblando y la mirada la tenía un poco perdida. Mi esposa le preguntó que si qué le pasaba, pero ella no decía nada. Si son padres, deben imaginarse lo feo que es ver así a tu hijo. Pensamos hasta ese momento que simplemente había sido una pesadilla, por videos o algo así. Pero cuando la calmamos un poquito: papá, hay alguien en la ventana, una señora. Mi esposa y yo nos volteamos a ver y de verdad, cuando un niño te dice eso en un momento así, la piel se te pone chinita. Solo que no tratas de demostrarlo. Lo primero que hice en ese momento fue asomarme por la ventana. No se veía nada ni nadie. El jardín estaba vacío y todo se veía en orden. Seguí pensando que Sofía había tenido una pesadilla. Sí, una pesadilla o terrores nocturnos, como les llaman. Cuando logramos calmarla, se quedó dormida y esa noche fue todo lo que ocurrió. Pero un par de noches después, Emiliano vino corriendo a nuestro cuarto. Estaba pálido. Dijo que había escuchado una voz afuera que le hablaba, que decía su nombre y el de su hermana. Y esa voz le decía algo así como: ábreme, Emiliano, tengo frío. Solo quiero saludar a Sofía. Aquí ya se volvió preocupante. Más que nada porque pensé que alguien estaba amenazando la seguridad de nuestros hijos. O que alguien les quería hacer algo, pensando siempre en que era algo de este mundo. Revisé el jardín con una lámpara e incluso instalé una cámara exterior por los siguientes días, pero la cámara no captó nada fuera de lo normal. Solo una brisa leve moviendo los árboles por la noche y la lluvia suave que se venía de la nada en algunas noches. Pero las cosas no quedaron ahí. Pasó casi un año después de eso y hace un par de semanas, una madrugada, mi esposa me despertó, asustada. Me dijo que estaba segura de haber escuchado risas suaves como de niños en el jardín. Yo en ese momento me levanté como un resorte de la cama. Fui directo al cuarto de los niños. Lo primero que vi fue que Sofía no estaba en su cama. Enseguida volteo con Emiliano y estaba bien dormido, pero Sofía estaba parada a un lado de la ventana. Recuerdo que estaba lloviendo muy fuerte esa noche. Un relámpago iluminó el cuarto y parte del pequeño patio del jardín. Y al mismo tiempo pude ver al fondo del patio una sombra espesa
que parecía estar de pie en un rincón. No les voy a decir que vi algo detallado, fue muy rápido y honestamente no distinguí qué era, pero tenía el tamaño de una persona. Sentí que el corazón se me salía. Sofía, Sofía, ¿qué haces ahí parada? Te vas a mojar. Y puede ser peligroso, le dije sin decirle nada de lo otro. La niña no decía nada, solo estaba ahí, quieta, viendo justamente hacia ese rincón. Cuando me acerqué, vi que murmuraba algo, como si hablara con alguien invisible. Sin dudarlo, la tomé en brazos y la alejé de la ventana, al mismo tiempo que ella gritaba: «No, papi, la vas a enojar. Ella solo quería jugar conmigo». Sin duda, ese fue el punto final esa noche. El ver a tu hija en ese estado, el ver esas cosas raras que decía, simplemente nos obligó a tomar medidas. Reforcé un poco los cristales de las ventanas, intercambiamos de cuarto con los niños. No hemos vuelto a escuchar nada, pero justo un par de días antes de escribirles esto, vi a unas casas de mi frente a un señor que limpiaba los jardines. Honestamente, parecía de esas personas que trabajan para mantenerse el vicio de las sustancias que consumen. Aunque ya era alguien de edad avanzada, estaba todo curtido. Lo había visto casi siempre por la calle y le pregunté si conocía a los anteriores dueños. Se me quedó viendo un momento y me dijo: «¿No sabía, patrón? Hace como 10 años en esa casita vivía una señora con su hijita. Una noche la niñita desapareció. Mientras la señora tenía visitas de unos hombres que venían de seguido, a la niña la encontraron sin vida. Nunca dijeron dónde, pero estoy segurito que fue en el patio de la casa. Esa señora andaba mal, oiga, y descuidó a la niña esa noche. Dicen que la señora se volvió loca. Tal vez fue la culpa, oiga. Pero unos meses después llegaron los opilotes. Sí, los opilotes de la funeraria. Y sacaron a alguien de la casa. La ceñito nunca se volvió a ver. Yo creo que fue detrás de su hijita». Me quedé mudo. No sé si eso fue cierto. No he investigado nada porque aún estoy un poco incrédulo o nervioso, con miedo por mis hijos. Pero lo que pasó esa noche me hace pensar que ese señor decía la verdad. Jesús, no sé si escribiré de nuevo de verdad, pero espero no hacerlo. Aún estamos en los cambios que hicimos en la casa, pero incluso cuando escribí en mi libreta esto, pude escuchar un sollozo en el ambiente, un ligero llanto, lejano, opaco, pero claro. No sé si sea ya mi cabeza la que me hace escuchar esto, no lo sé, pero en este momento, por las circunstancias que tenemos, no podemos cambiar de casa. Veremos si buscamos ayuda de alguien o veremos qué pasa, pero por el momento vamos a seguir aquí y espero que todo se solucione. Si no, aquí estaremos de nuevo escribiendo y ver qué podemos hacer. Buenas noches. Me llamo Ricardo. Tengo 34 años y soy de Zacatecas. Lo que voy a contarles me pasó hace unos años, pero todavía me cuesta un poco hablar del tema, sin que me arrepienta de ciertas cosas que hice que tuvieron algunas consecuencias en mí. Soy chofer de autobuses foráneos desde hace más de una década. He cruzado carreteras de varios estados de México como Durango, Tamaulipas, San Luis, Aguascalientes, etc.
Y aunque he visto cosas, esta es la única que todavía no puedo encontrarle una explicación. Era septiembre de 2021, durante una ruta nocturna desde Zacatecas hasta la ciudad de Guadalajara. Salí de la central a eso de las 11:15 de una lluviosa noche. El camión iba medio vacío. Recuerdo que no más de 12 pasajeros. Todo iba tranquilo, a pesar de la lluvia. Esta no presentaba ningún riesgo, ya que era muy ligera para poder manejar sin problemas. Claro, la carretera estaba húmeda, pero era lo normal. El único ruido era la lluvia golpeando el techo del camión y al fondo algún ronquido perdido por ahí. Más o menos en el kilómetro 74, cerca de una zona rural, hay una parada vieja al costado de la carretera. Un techito de lámina ya oxidada con un banco de cemento agrietado. Ahí, según el itinerario, no recogemos a nadie después de las 10 de la noche. Ya no hay corridas o paradas oficiales desde ese punto. Pero aquella noche oscura y lluviosa, yo vi a alguien esperando. Desde unos 100 metros antes, ya lo veía claro en las luces del autobús. Era una mujer, de pie, quieta. Vestía una blusa blanca y una falda larga. Tenía el cabello largo, muy negro, casi como si fuera parte de la sombra. Y estaba completamente mojada. Tenía una mochila pequeña en los pies. Yo sé que no debía parar, pero por pura humanidad o imprudencia, como quieran llamarle, reduje la velocidad y lentamente abrí la puerta. Buenas noches. ¿Va a subir?, le pregunté. No contestó nada. Solo me miró y sonrió, con una sonrisa leve pero incómoda. Al mismo tiempo vi por el espejo retrovisor que uno de los pasajeros se asomaba por la ventana y volteaba a verme. Era un señor de unos 50 años, que a esa hora venía despierto también. Vi que se levantó y se me acercó un poco confundido. Chofer, ¿por qué se detuvo? ¿Todo está bien con el camión? Y además, no hay nadie, ¿por qué abrió la puerta? Volteé de nuevo hacia la puerta y efectivamente no había nadie. Ni mochila, ni sombra, ni rastro de pisadas en la tierra mojada, nada. Me quedé sin aliento y las manos me empezaron a temblar. Cerré la puerta de inmediato y nos fuimos de ahí lo más rápido que pude. Noté que el señor que me había hablado venía pálido, pero me contó algo. Mi papá fue trailero, en paz descanse. Él siempre decía que algunos espíritus esperaban en las paradas por las noches. A pesar de circular esos caminos, nunca vi nada, pero él decía que algunas veces podía ver que allá en esa parada una mujer pedía un aventón a los camioneros y autobuses, pero en realidad yo nunca he vivido nada hasta hoy que lo veo detenerse a usted. Y simplemente no es que yo haya visto, pero solo se me hizo extraño que usted se detuviera. Y al saber esto, simplemente volteé por la ventana y no vi nada. Guardé silencio el resto del camino, pero eso no fue todo. Cuando llegamos a Guadalajara y empecé a limpiar el área del conductor, antes de entregar la unidad, encontré algo que no debía estar ahí. Sobre el asiento de atrás del mío había una mochila pequeña, negra, vieja y desgastada, con el cierre roto
La llevé con los del taller pensando que algún pasajero la había olvidado, pero al entregársela a uno de los ayudantes, a este se le cayó, y al caer al suelo, desde dentro de la mochila, sale una foto borrosa, en blanco y negro, y era una mujer sonriendo. Inmediatamente conocí esa blusa blanca, la falda, todo coincidía con aquella mujer de aquella noche. En ese momento, con miedo de ese recuerdo, mi cerebro solo se repetía una cosa: algo había subido esa noche, y no solo fue mi imaginación. La mochila desapareció del depósito esa misma semana. Nadie supo quién pasó por ella, o si se la entregó a alguien. Simplemente se esfumó. Hola, buenas noches. Me llamo Alan. Tengo 26 años y vivo en la ciudad de Querétaro. Esto que voy a contarles me pasó hace muy poquito, a principios de julio de este mismo año, y juro que todavía me cuesta dormir desde entonces. Yo trabajo de forma remota desde casa, como muchos desde la pandemia. Después del COVID, la empresa para la que trabajo, una firma de atención a clientes en Estados Unidos, permitió a varios empleados seguir desde casa por temas de salud mental y secuelas físicas. Y eso, en teoría, debía mejorar mi calidad de vida. Pero este año fue todo lo contrario. El departamento donde vivo lo rento desde hace unos 8 meses. Está en una zona tranquila, cerca del centro, y lo conseguí a muy buen precio. Demasiado bueno, para ser sincero. 3,500 mensuales, con servicios incluidos. En Querétaro eso ya es raro. Cuando fui a verlo, el casero me dijo que nadie había vivido ahí por un buen tiempo, pero que todo estaba en orden. Los vecinos fueron amables, aunque reservados. Ninguno me contó nada raro, pero siempre noté que evitaban hacer contacto visual prolongado cuando mencionaba que vivía en el 3B. Recuerdo bien que el día 7 de julio tuve una videollamada con mi equipo. Todo iba normal. Estaba conectado desde mi laptop, en la pequeña oficina que armé junto al ventanal del cuarto. De pronto, una compañera me escribe por privado: ¿estás con alguien? No, estoy solo. ¿Por? Le respondí. Y me contesta algo que me hizo erizar la piel. Se me afiguró bien clarito una figura detrás de ti. Fue muy rápido, como si alguien pasara rapidito. Volteé de inmediato a leer ese mensaje. Y nada. Cerré la puerta del cuarto y traté de seguir como si nada. Pensé que era mi reflejo o algo así. Pero esa misma noche, mientras me preparaba para dormir, escuché algo en la cocina. Un sonido seco, como si se hubiera caído algo de vidrio. Fui a revisar y no había nada en el suelo, pero había un vaso en la mesa, mojado. Honestamente, que yo recordara, yo no había tomado agua en horas. Lo raro es que estaba tibio, como si alguien lo hubiera usado recientemente. Ese fue el primer momento en el que me sentí realmente observado, preocupado. Ya mi cabeza estaba girando en otras cosas. Al día siguiente intenté no pensarlo mucho, pero la inquietud crecía. Entonces decidí preguntarle directamente al vecino de enfrente, un señor mayor que siempre barre la entrada a las 7 de la mañana, si él sabía algo del departamento. Él me miró fijamente por unos segundos y solo dijo: aquí no pasa nada, mientras uno no moleste lo que ya estaba.
Le pregunté a qué se refería, pero solo se dio la vuelta y se metió. No pude obtener mucho. Una noche, como a las 3 de la madrugada, escuché un susurro. Decía mi nombre, susurrado como unas 2 veces. Alan, Alan. Abrí los ojos pensando tontamente que era un mensaje de voz, pero eso no era posible por obvias razones. Me levanté de golpe y de reojo pude ver como si alguien hubiese entrado al closet que tenía al fondo del cuarto. Era rápida, negra, difusa y sin forma, pero lo que la vista no te muestra, te lo muestra tu cuerpo. Mis brazos estaban chinitos como piel de gallina. Sentía miedo, nervios, algo antinatural que si alguien ha vivido una experiencia sin explicación, entenderá muy bien qué es lo que quiero decir. Afuera estaba comenzando a llover. Pero la habitación se puso helada. Las gotas sonaban por la ventana y un que otro relámpago a lo lejos podía distinguirse. A la mañana siguiente volví a hablar con otro vecino, una señora que vive abajo. Era la típica señora que todo lo sabe, pero que según ella no podía decir nada. Pero así sin preguntarle mucho y como si el chisme corroera su cabeza, me confesó que hace años, por allá en el 2018, vivía una pareja joven en ese mismo departamento. El hombre era muy celoso. Dicen que una noche se escuchó que discutieron y que nadie volvió a ver a la muchacha. El tipo se fue en la madrugada. Los rumores dicen que hubo algo feo ahí, pero que nunca se comprobó ni se supo nada, y que el 3B estuvo vacío desde aquel tiempo, hasta que llegué yo. En realidad, después de aquellos sucesos no volví a ver nada, a menos no como ese día. No sé si lo que vi o escuché tenga que ver con eso, pero desde esos días hay noches donde me despierto sin poder moverme, como si se me subiera el muerto, como le dicen. Y a veces siento cosas raras, como que alguien se sienta en la cama o susurros en el aire, o incluso una respiración cerquita, pero siempre son como sueños. Pasa algo así, despierto. Duermo por el momento con las luces encendidas y con mis audífonos puestos con música relajante. Honestamente, solo estoy esperando que me paguen un dinero para poder mudarme a otro departamento. Creo que si no lo hago luego, esto podría acabar con mi paz mental muy pronto. Muchas gracias por llegar al final de este video. Si te gustaron las historias, no olvides dejarnos un tenebroso like y compartirlas con alguien que disfrute del miedo. Y si aún no estás suscrito a nuestro canal, te invito a que lo hagas y actives la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de estas historias que vienen directamente de las vivencias de personas como usted y como yo. Esto nos ayudaría bastante para seguir contando y dándole vida a estas historias y relatos de terror. Tengan una bonita noche. Se despide de nuevo su amigo Jesús. Y sin más que desearles que duerman bien, si pueden. Hasta la próxima.